Vamos a comunicarnos ahora con el analista Miguel Ponce. Vamos a ver qué ocurrió en las últimas semanas con algunas decisiones que viene tomando la Argentina en materia de política exterior. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien, Fernando, es una suerte poder hablar contigo y la verdad es que me interesaba esto que traes porque de alguna manera yo quería compartir con ustedes algo inédito que me está ocurriendo. Vos sabés, todos saben que mi especialidad es el comercio exterior. Por lo tanto, mis vínculos con el Ujú. exterior son permanentes desde hace décadas. Estoy participando en grupos con empresarios de todos, repito, de todos los continentes. Muchísimos Zooms venían incrementándose, yo te diría, de manera creciente ante la incertidumbre, principalmente la incertidumbre económica, por supuesto, principalmente a partir de la llegada de Trump al gobierno, ¿no es cierto?, Ujú. que hemos charlado contigo. El debate que se venía prevaleciendo pasaba de qué a qué, y pasaba si íbamos a tener una crisis similar a la del 30, mayor a la del 30, menor a la del 30, con una depresión económica, ¿no es cierto?, muy fuerte. ¿Cómo ha ido variando esto? Y bueno, a partir de ahora, yo te diría, explotó en estos Zoom, en estos chats, el escándalo de la criptomoneda, ¿no es cierto?, de la Ujú. criptoestafa. Y a partir de ahí, yo te diría, todo está girando en torno de el impacto que esto puede tener o ya está teniendo en los mercados y en la economía real. Por más que hemos ido escuchando muchos que dijeron, no, 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 esto pasa, esto está Ujú. terminando, esto ya se acaba. Bueno, ayer, esta es la novedad y por eso que me sentía tentado de compartirlo, ayer fue el clímax. ¿Por qué fue el clímax? Y bueno, todos hablaban del impacto posible para nuestros vínculos comerciales, el hecho de tener, diríamos, conflicto en los tres poderes del Estado argentino. Ujú. Uno, el primer presidente argentino en funciones investigado por el FBI, pero además denunciado en 37 tribunales de los distintos estados norteamericanos, ¿no es cierto? Y desde ayer, también en España y ante la Unión Europea por un diputado de Cataluña, Pisarello. Ujú. Paradójicamente, el padre fue uno de los desaparecidos, una de las primeras víctimas de la AAA en Tucumán. Ujú. Él por eso se tuvo que exiliar y bueno, llegó a ser concejal, después, bueno, nada. Lo concreto es que ayer lo han, diríamos, denunciado y ha pedido la investigación porque aparentemente tendría domicilio en Barcelona y el padre que vive en Barcelona estuvo preso por estafa y es el presidente de la compañía esta involucrada en... Bah, muy Bien. bien. Y cuando sale esto, yo estaba estábamos analizando todo esto, ¿no es cierto? Que también esto pegaba en la Unión Europea, y en ese momento aparece lo del hijo y García Mansilla, analizado por todos como un intento de eclipsar esta estafa Ujú. presidencial, y en ese análisis salta un español muy fuerte que venía analizando la venta de Telefónica a Telecom y no a Slim, ¿no es cierto? Bueno, venía dando detalles todo eso y el tipo salta porque un mexicano cuando habla de esto dice que se está produciendo la castización de todos los poderes constitucionales de Argentina y que allá en México lo analizaban mucho. Salta Ujú. el tipo, el español, porque pide aclaraciones, porque para ellos castización lo usan para designar lo que viene de Castilla, es decir, el castellano, y no asociado a la casta, ¿no es cierto? Pero claro, me tocó traducirle y decirle que si el poder ejecutivo es mirado con un presidente estafador, el poder legislativo, donde se compran voluntades como las de Cuaiter y compañía desde el Ejecutivo por el hecho de no tener aprobado por Ujú. tercer año un presupuesto que permite la utilización, ¿no es cierto?, indiscriminada y arbitraria de fondos. Y además ahora, un poder judicial donde ¿qué esperamos que nombren? Si hay Ujú. un presidente investigado y hay un ministro de Justicia que estuvo preso por el tema de la AMIA y por defender a los mayores narcotraficantes de Argentina, ¿a quién van a designar? Al hijo. Y el hijo es mirado como el mayor, diríamos, representante de la casta, no solo Ujú. de la casta judicial, sino de la casta económica, ¿no es cierto? Ujú. De la casta política.
Bueno, esta situación, yo te diría, está generando mucho impacto. ¿Por qué? Porque se produce en medio también del viraje internacional de Argentina, que nos coloca frente a los europeos en una situación muy incómoda. Y entonces me empiezan a contar que ya se está hablando de que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, olvídense, si el problema que íbamos planteando de resolver o de intentar empezar a resolver, habiendo otras regiones, ¿no es cierto?, mirado desde Europa, y América Latina parecía como tentadora, y dentro de ello el Mercosur era lo que teníamos más a mano para resolver, esto me lo dicen los europeos, ahora lo tenemos que mirar de otra manera. Y entonces vemos qué pasa con los indicadores. Y bueno, ayer hemos visto el desplome de muchas de las acciones, a partir precisamente de que día a día se van conociendo más informes vinculados a las distintas etapas de la estafa, que no es la primera, aparentemente hay antecedentes anteriores, y todas las publicaciones empiezan a traer The Economist, Wall Street Journal, Washington Post, Financial Times, la que se te ocurra en el país que se te ocurra, y esto nos está generando algo que creo lo empezamos a tocar la última vez. Nos pega directamente en la reputación, que no tiene nada que ver con la forma en que se utiliza, está sino claro. Directamente las inversiones. Sí. Pero digo, está claro, esto pega en la reputación. Se sabe también que los hombres de negocios no están tan preocupados ni por la política, ni por la reputación, ni por las buenas maneras, sino están preocupados siempre por su rentabilidad. Y hacen bien, para algo son hombres de negocios. Lo que pregunto, Miguel, es, digo, al mismo tiempo en que pasa todo esto, si la Argentina le asegura buenas condiciones de inversión con herramientas como el RIGI, o una economía en vías de estabilizarse con una inflación claramente a la baja, recuperación del crédito, etcétera, etcétera. Digo, al mismo tiempo, para lo que hace a la economía real, habría quien podría decir, bueno, la verdad que el presidente argentino es ligeramente excéntrico, por decirlo de algún modo, pero yo quiero invertir en este país porque me da buenas condiciones para mi negocio. Tenemos claro, Fernando, que siempre el tema de la confiabilidad y de las inversiones está atado a la seriedad institucional y a la confianza institucional que, no digo los tres poderes, pero alguno de los tres poderes ofrezca. Y la mirada de los empresarios hoy es wait and see. Miremos, esperemos y miremos. Veamos de qué manera evoluciona esta circunstancia, porque algunos, por lo inédito de la situación, están pensando que este último intento de definir un poder judicial de la misma manera en que lo han querido hacer otros poderes, el enfrentamiento con la prensa, el tema de la compra de Clarín de Telefónica, etcétera, etcétera, de qué manera evolucionan. Y esto no trae tranquilidad, mucho menos cuando la gran palabra a nivel mundial es incertidumbre. Nosotros agregamos más incertidumbre y casi te diría, nos ubicamos a la cabeza. Yo pregunto, ¿qué inversor que está tomando una decisión hoy puede animarse a decir, lo llevo a un país donde están ocurriendo cuestiones de esta envergadura, por más que ciertos indicadores de la macro todavía, y digo todavía, porque es muy posible que esto empiece a variar, sigan siendo tentadores para el mesadinerismo de algunos de los mercados? Porque la otra pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué pasa con los dólares? ¿Por qué no hay acuerdo con el Fondo Monetario? ¿No estará ocurriendo allí que todos estos ruidos también se alinean con la mirada de los empresarios del wait and see? Este es un poco, me parece, el tiempo que nos toca vivir. Bien, ¿qué pasa con las decisiones que viene tomando la Argentina en su relación con Estados Unidos, con este alineamiento
casi automático, también poco registrado en otros países. ¿Y qué pasa con el contenido económico de esa relación? Te lo pregunto sobre todo en función de dos temas. Uno es el tema aranceles, ¿no? Básico central para el tema, para la gestión de Donald Trump en los Estados Unidos. Lo ha puesto al tope de la agenda cada vez que pudo e impacta en forma directa a muchos empresarios argentinos. Y el otro tiene que ver con lo que decías, ¿no? Con el tema de Mercosur y etcétera. Digo, si coqueteamos tanto con tener un acuerdo de libre comercio, en realidad lo que estamos haciendo es explicar que nos queremos ir del Mercosur. Total acuerdo, Fernando. La mirada que hay un poco es, casi lo ponen como contradictorio y como la contrapartida de la linealidad que tiene la política exterior de Brasil. Nos ponen como la antítesis. En el gobierno anterior todos decían que seguíamos lo que decía el presidente de México o Lula como presidente de Brasil. Y ahora en cambio pasamos a hacerle un seguidismo bobo, yo diría, automático, a decisiones que toma Estados Unidos, algunas de las cuales ni siquiera son digeridos por los propios seguidores. Léase, si nos tenemos que ir de la OMS, nos vamos de la OMS, si se va a Estados Unidos. Claro. Si tenemos que plantarnos por el tema Israel, lo hacemos de la misma manera que Trump. Y lo último ya es el colmo, ¿no? Esta situación de Ucrania, de tener un prócer como era Zelensky, al que invitamos y que nos encontramos en Davos y todo lo demás, a pasar a ser un dictador. Cuando mañana viernes, el presidente Trump va a recibir a Zelensky en los Estados Unidos para firmar un acuerdo y quedarse con las tierras raras, ¿no es cierto?, que están en las minas ucranianas todavía. Entonces, este es el grado de situación en el que nos encontramos. Mi mirada es que el tema aranceles es un tema que impacta. Vos fíjate, está empezando hoy, a esta hora, está empezando la reunión del G20 con los ministros de Hacienda, ¿no es cierto?, a donde no vamos nosotros, porque no va a Estados Unidos, y obviamente el tema central, ¿cuál es? La tormenta arancelaria, el enfriamiento de la economía global. Entonces, esto nos trae problemas. Allí, perdón, Miguel, allí la Argentina está representada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y también por la delegación del Banco Central, pero no por el ministro de Economía, Luis Caputo, que en el marco de esta suerte de boicot, si se quiere, de Estados Unidos a la reunión del G20, la Argentina decidió no enviar a su ministro de Economía. Total acuerdo. Devaluamos la presencia para hacer seguidismo automático. Vuelvo a lo que vos traías. El presidente en su último viaje plantea que Argentina quiere ser el primer país en el tema de aranceles recíprocos. Es absolutamente imposible esto, porque Estados Unidos es uno de los países que más bajo nivel de aranceles tiene a nivel mundial, y nosotros tenemos el arancel externo común, que por supuesto es muchísimo más alto, y para modificar y aplicar esta voluntad del presidente, una más de imposible realización, tendríamos que irnos del Mercosur. Pero por otro lado, la propia OMC le va a decir, la Organización Mundial de Comercio le va a decir que no, porque está la famosa tesis, ¿no es cierto?, de el país más favorecido, ¿no es cierto? Es decir, tratar de lograr un equilibrio de que a todos los países le cobre el mismo arancel producto por producto. Bueno, bien, esto está con lo cual, Miguel, digo, si eso además se pusiera en marcha, la Argentina no tendría que venderle a Estados Unidos, digo, no podría competir. Además, ¿no es cierto? Además, encima tenemos elementos competitivos con ellos, muchas producciones nuestras que son competitivas. Lo único que nos quedaría para venderles sería aquellas cosas de contraestación, como hacíamos en algún momento. Claro, de acuerdo. ¿Qué estás viendo con respecto a este tema de los aranceles más allá de la Argentina? Digo, lo de Trump es simplemente declarar una guerra para después negociar, es solamente para decir las cosas cambiaron, o hay ese plan de aranceles recíprocos, ¿lo ves posible de materializarse? Yo veo que la política de Estados Unidos está siendo muy errática en términos internacionales. Digo, amenazamos de una manera, retrasamos, volvemos a insistir, le pegamos a los chinos de una determinada manera, lo tratamos de dictador a Zelensky, pero después lo llamamos para quedarnos con 500.000 millones de dólares de su tierra rara. Es decir, todo es, por eso decía el título, incertidumbre. Creo que hay que ver
de aquí a cuando esté el dictamen a fines de marzo de esta comisión que él ha pedido, que analice país por país cómo está el intercambio y la balanza de intercambio comercial de los Estados Unidos, de qué manera termina generándose que las aguas se aquieten y en qué nivel se aquietan. Digo, finalmente, ¿cuáles son los aranceles que efectivamente va a terminar imponiendo Estados Unidos a sus clientes comerciales? Mi sensación es que todavía hay que esperar ese dictamen y además hay que esperar un poco que los grupos de poder de Estados Unidos, que están muy preocupados por el impacto que esto va a tener en la economía hacia adentro, sobre todo en la inflación, y de la inflación atado al tema de las tasas de la Fed, bueno, aclaren un poquito. Creo que todavía es muy pronto. Estamos en los fuegos artificiales iniciales. Bien, y habrá que ver claro, habrá que ver qué queda de eso cuando baje el humo. Miguel, cuando decante. Cuando decante. Muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo. Fuertísimo abrazo, Fernando. Seguimos en contacto. Chao. Miguel Ponce, analista, con novedades en distintos terrenos, en distintos campos, porque la actuación de la Argentina, la actuación del gobierno de Javier Milei en distintos terrenos de la actividad internacional está dejando mucha tela para cortar. Y también allí, como decía Ponce,